Ya, buenas tardes compañeros, nosotros vamos a hablar sobre la empresa constructora. Entonces, según Balcar en el 2004 y como otros varios autores, nos define a la empresa constructora como una que está dedicada netamente por el capital y por el trabajo. Esto quiere decir que toda empresa constructora va a necesitar erogar grandes cantidades de dinero para poder realizar sus trabajos de construcción y a su vez va a necesitar la fuerza laboral, que en este caso se les conoce como los albañiles, para poder construir. Las características de una empresa constructora. Domínguez en el 2023 nos menciona que una empresa constructora tiene que ser altamente efectiva y tiene que tener materiales de construcción de calidad para poder conseguir un proyecto. ¿Qué quiere decir esto al estar altamente efectiva? Pues al realizar todos sus proyectos, como veremos más adelante, los contratos, cumple con todos los requisitos que pactan con el interesado o con el que le vamos a brindar el servicio de asesoría o de construcción, con todas las cláusulas en el tiempo determinado, además de tener y aportar materiales de alta calidad, con el cual la infraestructura o lo que se vaya a construir esté altamente calificada por el fiscal al momento de culminarla, y así el constructor o la empresa constructora ganará más mercado al ser de mayor prestigio o al tener más prestigio. Por otro lado, tenemos los contratos de construcción. Nahum en el 2019 nos dice que es un acuerdo entre dos personas en el cual el propietario va a estar interesado en adquirir ya sea el bien o el servicio, y un contratista que va a brindar el servicio y va a construir ese bien que necesita el propietario, pactando los términos y las condiciones que legalmente van a acordar dentro de la celebración del contrato. En lo que respecta a la organización de la empresa constructora, al igual que todo tipo de organización o empresa, siempre va a estar dividida en los altos mandos, en la parte directiva y en la parte de operativa. En este caso, en la empresa constructora, netamente a lo que estamos hablando de construcción, nos vamos a regir a la parte operativa, en donde los trabajadores o los albañiles, en este caso, van a dedicar el esfuerzo físico por varias horas para poder realizar la contratación. Y otra parte de aquí importante en lo que es la organización de la empresa constructora es la parte administrativa, pues los altos mandos o la parte de los altos mandos, van a encargarse de tomar las decisiones en base a los resultados por cada uno de los proyectos que se van realizando. El sistema de registro contable. Bueno, como ya mencioné, esto es en la parte financiera o en la parte del departamento de contabilidad. Entonces, una empresa va a tomar decisiones en base a los resultados que van a tener utilizando un sistema de registro contable. Pero ¿cómo vamos a realizar o cómo se va a desempeñar un sistema de registro contable? Se va a realizar o se va a tener en cuenta la información en base al plan de cuentas o al catálogo único de cuentas, en el mismo que van a estar por esta parte el contador o quien haya sido el responsable de realizar el catálogo va a determinar las cuentas únicas que se van a utilizar para, en este caso, de construcción. Entonces, una vez determinada o creado ese catálogo único de cuentas, vamos a realizar los libros correspondientes, que en este caso sería mi libro diario y mi libro mayor, en donde se va a utilizar el plan de cuentas y se va a llevar a cabo el registro de todos los hechos económicos que la empresa vaya realizando al momento de construir. Pero tenemos una parte que a mi consideración sería la más importante y donde nace toda construcción, que es la NIF 15,
no es otra cosa que los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Entonces, ¿qué determina esta norma? Esta norma determina al constructor o al cliente les indica las cláusulas que deben seguir al momento de realizar un contrato. Por parte del contador o al contador le indica cómo tiene que llevar a cabo la contabilidad o el registro de los ingresos que va a generar esa construcción. Además, también va a indicar cómo se debe registrar o el tratamiento que se le debe realizar a todos los costos procedentes al momento de realizar la construcción, ya sea los costos al momento de hacer el contrato y los costos al momento de ir trabajando en la obra. Ahora, lo que respecta al impuesto al valor agregado, actualmente en el 1 de abril entró en vigencia una nueva ley en donde nos habla que el impuesto no va a ser menor a 13 puntos porcentuales ni mayor a 15 puntos, salvo ciertas excepciones que la misma ley nos indique. Entonces, la excepción aquí, como se puede observar, es del 5% del IVA aplicado a bienes o servicios por parte de procesos de construcción. Además, la misma ley nos indica una tabla en donde están varios artículos sujetos a ese valor del 5%. En lo que respecta al impuesto a la renta, no es otra cosa que el impuesto que deben pagar las personas naturales o las empresas o la personalidad jurídica al momento de tener una ganancia, ya sea nacional o extranjera que esté radicada aquí en el país. En lo que respecta a las retenciones del IVA, tenemos las tres principales, que será el 30% al momento de realizar compra de bienes, el 70% al momento de adquisiciones de servicios o a la adquisición de servicios y el 100% a la adquisición de bienes y servicios, que también se le conoce como liquidación, cuando a la persona que le compramos no posee ni una factura ni una nota de venta. En el régimen laboral, por otra parte, no es otra cosa que las prestaciones y las contraprestaciones que va a establecer tanto empleador como empleado, con el fin de garantizar, entre comillas, los bienes o los derechos y obligaciones que tiene cada uno y llegar así a un equilibrio, por así decirlo, entre ambas partes. En lo que se refiere a los costos en construcción, no es otra cosa más que la determinación tanto de la parte incurrida en directos como indirectos. Y aquí es donde se va a depender del contador cómo los va a ir clasificando y cómo los va a ir prorrateando. Y el registro de cada uno de ellos, mismos que van a servir después de un tiempo, cuando se vaya a realizar una obra a futuro, para determinar un presupuesto de una obra similar. Entonces, ¿qué pasa si se hace mal o el presupuesto de una obra de construcción no está bien proyectado? Pues dado que el mismo es la estimación económica anticipada, en donde se va a tener en cuenta lo que va a incurrir o los egresos o los costos que el contratista o el arquitecto o ingeniero va a necesitar, y más el beneficio que él tiene previsto. Hay casos, o se ha visto, en donde al momento de realizar el contrato no tienen en cuenta el valor del IVA y hacen contratos en donde está incluido ese valor, y en donde la parte correcta que deberían hacer es ya tener eso, lo que es los costos más su margen de ganancia, y después de eso generar el valor del IVA. Bueno, aquí los costos totales vienen a hablarnos lo que es el costo fijo y un costo variable.
Pero como estamos hablando de obras de construcción y más que todo en la parte del desarrollo urbano, en su mayoría no se tendría en cuenta lo que es un costo fijo y un costo variable. Lo que realmente se debería tomar en cuenta es si es que son costos directos o costos indirectos. Y a continuación un pequeño ejemplo de cómo va el sistema de registro contable en una compra, en donde tenemos los siguientes rubros. Aquí el contador tiene que tener en cuenta y tiene que clasificar cuáles son bienes, cuáles son servicios, cuáles están bajo la base imponible del 5% y del 15%. Asimismo, las respectivas retenciones, que no hay que olvidar que el mismo Estado o la misma ley te faculta como agente de retención. Entonces tenemos que el desalojo de escombros va a ser el único servicio que tenemos ahí y por ende va a ser el que se va a retener con el 2% de compras de servicios. Cabe resaltar que toda esta parte de aquí es trabajo netamente del contador y que tiene que revisar bien la ley para realizar correctamente la parte legal que le compete. Pregunta para Ignacio. ¿Considera importante tener en cuenta la referencia al momento de celebrar un contrato con el cliente? Sí, al momento de realizar un contrato con un cliente, lo recomendable es tener en cuenta las consideraciones o los párrafos que la misma NIF nos va explicando, con el fin de, en caso fortuito, un caso como está pasando actualmente en el país, haya un incremento o un aumento de los precios. La misma NIF nos recomienda que en una de sus cláusulas poner, en caso de aumento, valga la redundancia, ir a una reformulación del presupuesto o una reestructuración. Para María Cecilia, ¿qué tiene que ver con los contratos en empresas constructoras? Lo que tiene que ver, la NIS 15 es de los contratos de la construcción, porque por medio de esto se define que puede ser los costos que están incrementados en un contrato con el cliente y también los costos incurridos que se cumpla con el contrato de un cliente. Para Mayerly, ¿cuál es la importancia del contrato en las empresas constructoras? Es importante realizar un contrato en las empresas constructoras, ya que estas ayudan a garantizar que el contrato y todos los acuerdos se realicen de manera adecuada y ayuda al cumplimiento del éxito del proyecto y evitar problemas financieros, ya que esto es un contrato legal, es un documento legal y en el cual se establecen acuerdos, se establecen obligaciones que se deben de cumplir de ambas partes, tanto como del propietario y del contratista. Para Anthony, ¿qué aspectos legales y fiscales deben tenerse en cuenta al llevar a cabo la contabilidad en el sector de la construcción? Bien, como lo mencioné Ignacio en la exposición, tenemos lo que son la normativa contable, los registros del libro diario, el plan de cuentas. Todo esto es muy importante ya que se menciona que debe haber una transparencia más que todo al momento de realizar este tipo de contabilidades, lo cual sirve de esto, como lo menciono, valga la redundancia, de una manera transparente, eficaz, para poder desarrollar esta contabilidad. Para Mateo, ¿qué características tiene una empresa constructora? Las características principales de la empresa constructora es la gestión de proyectos y satisfacer al cliente en las necesidades que él tenga, pero en el ámbito de la construcción. Y considero que lo más importante es el manejo de calidad de esos materiales que debe tener cualquier empresa constructora. Para Catherine, ¿en qué se enfoca la empresa constructora? La empresa constructora se enfoca en satisfacer tanto las necesidades como los deseos de los clientes para de esta manera poder garantizar que el proyecto resulte de una manera eficaz y efectiva. Para Iber, ¿qué aspectos principales deben considerarse al redactar un contrato de construcción? Los aspectos principales que deben ir en un contrato son los
costos que se van a ser involucrados, también debe ser las políticas, las responsabilidades de las dos partes que están dentro del contrato, y es muy importante dejar claro todas las normativas que se va a realizar para que no haya fraudes ni reclamos al final del contrato. Para Andrés, ¿cuál es la importancia de la contabilidad dentro de las empresas constructoras? Bueno, la importancia de la contabilidad de las empresas constructoras es que nos ayuda a proteger los presupuestos de los proyectos, también nos ayuda a encontrar formas para reducir los costos y también nos ayuda a controlar los ingresos y los costos, asimismo a gestionar los proyectos de forma precisa.